El papel de Estados Unidos en la profecía bíblica, mito o realidad. A lo largo de la historia del cristianismo, las profecías bíblicas han generado multitud de estudios, debates e interpretaciones. El intento de correlacionar los escritos proféticos del Antiguo y del Nuevo Testamento con acontecimientos históricos específicos ha sido una práctica constante, especialmente en periodos de grandes crisis o transformaciones sociales. En muchos de estos momentos, la expectativa de que los acontecimientos contemporáneos pudieran encajar perfectamente en las profecías bíblicas ganó gran popularidad. Es común escuchar en círculos evangélicos, así como en libros y películas cristianas, la sugerencia de que ciertas naciones están claramente representadas en pasajes escatológicos, como los que se encuentran en los libros de Daniel o Apocalipsis. En este contexto, Estados Unidos aparece a menudo como blanco de especulaciones. Algunos intérpretes, con una perspectiva futurista, creen que hay señales o incluso referencias ocultas a esta nación en los textos bíblicos. Muchos de ellos argumentan que la Biblia contiene una especie de código que anticipa acontecimientos modernos específicos, siendo Estados Unidos, como la mayor potencia del mundo, una figura central en estas profecías. Pero, ¿tienen sentido estas teorías? Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. La naturaleza de la literatura profética bíblica. Antes de profundizar en este debate, es importante hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza de la literatura profética en la Biblia. La palabra profecía en la Biblia no siempre se refiere exclusivamente a acontecimientos futuros. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento se centran en la realidad política, social y religiosa de Israel, Judá y las naciones vecinas. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, en diversos momentos, anunciaron el juicio de Dios sobre naciones específicas que estaban directamente involucradas en el escenario geopolítico del momento. En otras palabras, muchas profecías trataban de imperios como Asiria, Babilonia, Egipto, Tiro y Sidón, entre otros. Sin embargo, en otras ocasiones, estos mismos profetas proyectaron un panorama escatológico más amplio, que tendría su cumplimiento definitivo con la venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. En el Nuevo Testamento, libros como el Apocalipsis, las cartas de Pablo a los tesalonicenses y los discursos de Jesús, como el sermón escatológico en Mateo 24 y Marcos 13, también ofrecen una idea de los últimos días. Sin embargo, es importante señalar que la interpretación de estos pasajes varía mucho entre las diferentes corrientes escatológicas. La interpretación de las profecías bíblicas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia del cristianismo, las profecías bíblicas han suscitado innumerables estudios, debates e incluso controversias. Desde los primeros días de la Iglesia, muchos eruditos y teólogos han intentado vincular eventos históricos específicos con pasajes proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta tendencia se intensificó en periodos de crisis o de grandes transformaciones sociales, en los que ganó fuerza y popularidad la expectativa de que ciertos acontecimientos contemporáneos pudieran predecirse en la Biblia. La influencia de las escuelas escatológicas. Dentro del cristianismo, hay 4 escuelas escatológicas principales: amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo histórico y premilenialismo dispensacional.
Esta última corriente, que surgió con mayor fuerza en el siglo XIX, fue la que más enfatizó el intento de vincular las naciones y los acontecimientos modernos con los pasajes bíblicos. El dispensacionalismo, popularizado especialmente en Estados Unidos, trajo una lectura más literal y futurista de las profecías, lo que llevó a muchos a creer que ciertas potencias mundiales, como Estados Unidos, jugarían un papel crucial en el escenario del fin de los tiempos. Estados Unidos y la profecía bíblica. La idea de que Estados Unidos desempeña un papel destacado en la profecía bíblica ganó popularidad especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país emergió como la mayor potencia del mundo. Los autores y predicadores comenzaron a sugerir que la influencia económica, militar y cultural de Estados Unidos encajaría con las descripciones proféticas de la Biblia. Teorías como la identificación de Estados Unidos con la Gran Babilonia del Apocalipsis o con la nación bajo alas de águilas, mencionada en Daniel y Apocalipsis 12, han sido ampliamente difundidas, principalmente en libros y películas de carácter escatológico. Los defensores de estas interpretaciones argumentan que Estados Unidos posee características que se alinean con las descripciones bíblicas de una nación poderosa en el fin de los tiempos. La fuerza militar incomparable del país, su influencia en el escenario mundial e incluso su papel en los conflictos en el Medio Oriente son vistos como evidencia de que podría estar involucrado en el cumplimiento de profecías. Además, muchos destacan el fuerte vínculo histórico entre Estados Unidos y el cristianismo, señalando al país como una nación fundada en principios bíblicos, lo que reforzaría su importancia en el plan divino para el fin de los tiempos. Por otra parte, los críticos de estas interpretaciones advierten de los peligros de una lectura excesivamente simbólica y subjetiva de las Escrituras. Argumentan que las profecías bíblicas fueron escritas en un contexto histórico específico y que tratar de encajarlas en acontecimientos modernos puede conducir a malentendidos. Además, señalan que muchas de estas predicciones se basan en traducciones e interpretaciones particulares de textos bíblicos, lo que puede generar discrepancias entre distintas corrientes teológicas. Así, la opinión de que Estados Unidos desempeña un papel central en el fin de los tiempos sigue siendo un tema ampliamente debatido entre académicos y clérigos. Independientemente de la posición adoptada, es innegable que la relación entre Estados Unidos y las profecías bíblicas ha influido en la cultura popular y la política estadounidense. Las ideas escatológicas han dado forma a los discursos de los líderes, inspirado movimientos religiosos e incluso influido en decisiones de política exterior. La creencia de que el país tiene una misión divina puede incidir en todo, desde las estrategias militares hasta la formulación de alianzas internacionales. Así pues, aunque el papel de Estados Unidos en las profecías sigue siendo incierto, su relevancia dentro del imaginario religioso y político global es evidente. El papel de la geopolítica en la interpretación de las profecías. Sin embargo, es esencial recordar que la Biblia fue escrita en un contexto mucho anterior al surgimiento de los Estados Unidos o de cualquier nación moderna. Cualquier intento de asociar directamente pasajes proféticos con países específicos requiere una extrapolación interpretativa. Muchos eruditos argumentan que las profecías deben entenderse dentro de su contexto original y que el mensaje principal de la literatura profética no es dibujar un mapa geopolítico del fin de los tiempos, sino más bien revelar el propósito redentor de Dios a lo largo de la historia. La soberanía de Dios sobre las naciones.
Independientemente de las interpretaciones escatológicas, la Biblia deja claro que Dios es soberano sobre todas las naciones e imperios, pasados y presentes. El libro de Daniel enfatiza que Dios es quien establece y quita reinos según su voluntad. Así, aunque Estados Unidos, como cualquier otra nación, tiene su papel en la historia, el mensaje central de la escatología bíblica no es el ascenso o la caída de un imperio terrenal, sino el triunfo final de Cristo, quien establecerá su reino eterno, reuniendo a personas de todas las naciones bajo su soberanía. Las 4 corrientes escatológicas principales. Dentro de la tradición cristiana existen 4 corrientes escatológicas principales. 1. Milenarismo. 2. Postmilenialismo. 3. Premilenialismo histórico. 4. Premilenialismo dispensacional. La última corriente, el premilenialismo dispensacional, surgió con más fuerza en el siglo XIX y es la que con mayor frecuencia intenta vincular acontecimientos contemporáneos y naciones específicas con pasajes proféticos. Esta visión interpreta la mayoría de los acontecimientos descritos en los libros proféticos como ocurriendo en un futuro inminente, antes del regreso de Cristo. El futurismo escatológico, por lo tanto, busca identificar detalles específicos de las escrituras que puedan relacionarse con la geopolítica moderna, y es en este contexto que Estados Unidos a menudo emerge como un posible protagonista del fin de los tiempos. El premilenialismo dispensacional y la popularización de la profecía. El premilenialismo dispensacional se hizo enormemente popular, especialmente en el siglo XX, después de la publicación de la Biblia de referencias Scofield, que incluía notas a pie de página que sugerían una interpretación literal y futurista de las profecías bíblicas. Más tarde, obras como The Late Great Planet Earth y la serie Left Behind ayudaron a difundir esta visión, provocando que muchos lectores asociaran los acontecimientos descritos en el Apocalipsis con el ascenso del poder norteamericano. Estas obras, en gran parte sensacionalistas, crearon una narrativa que vincula el desarrollo de los Estados Unidos, especialmente en su relevancia militar, económica y religiosa, con el cumplimiento de las profecías bíblicas, especialmente en el período previo a la Gran Tribulación. Según algunas de estas teorías, Estados Unidos jugaría un papel central en los últimos días. Teorías sobre el papel de Estados Unidos en la profecía bíblica. Hay varias teorías, algunas bien conocidas y otras oscuras, que intentan establecer paralelismos entre Estados Unidos y las profecías bíblicas. Entre ellos podemos destacar 1. La teoría de la Gran Babilonia. Algunos interpretan el imperio descrito en el libro de Apocalipsis como Babilonia la Grande, identificándolo con Estados Unidos. Según esta teoría, el poder financiero y cultural de Estados Unidos ejercería una influencia global sin precedentes, similar a la descripción de Babilonia en el Apocalipsis. 2. Las alas del águila en Daniel 7 y Apocalipsis 12. Otra teoría intenta asociar a Estados Unidos con las alas de águila, mencionadas en el libro de Daniel y en Apocalipsis. Algunos señalan que el águila, símbolo común de Estados Unidos, sería una referencia a esa nación. Sin embargo, la exégesis académica tradicional sugiere que estas bestias de Daniel se refieren a imperios antiguos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, mientras que la referencia a una gran águila en Apocalipsis 12 se interpreta generalmente de manera simbólica,
sin relación directa con los Estados Unidos. 3. La teoría del anglo-israelismo. Esta teoría sostiene que los pueblos anglosajones, incluidos los británicos y, en consecuencia, los norteamericanos, serían descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Aunque esta teoría carece de cualquier base histórica o genética sólida, afirma que Estados Unidos es parte de un plan divino para restaurar las tribus de Israel. La falta de base bíblica para las asociaciones directas con los Estados Unidos. Es importante destacar que ninguno de los pasajes bíblicos menciona directa o explícitamente a Estados Unidos. La Biblia fue escrita en un contexto mucho anterior a la formación de la nación norteamericana, y cualquier intento de asociar a Estados Unidos con las profecías bíblicas requiere una extrapolación interpretativa. Además, corrientes escatológicas más tradicionales, como el postmilenialismo, interpretan las profecías no como predicciones de acontecimientos políticos específicos, sino como representaciones de verdades y principios espirituales válidos para la Iglesia en todas las épocas. El enfoque de la profecía no está en identificar las naciones contemporáneas, sino en comprender el propósito mayor de Dios para la redención de su pueblo y la plena consumación del reino de Dios. El centro de la profecía, Cristo y el reino de Dios. Independientemente de la perspectiva escatológica adoptada, un punto central en las Escrituras es que las profecías bíblicas señalan a Cristo como el Rey de Reyes. El fin de la historia no lo determinará una nación o un imperio, sino el regreso de Jesucristo, quien establecerá plena y definitivamente el nuevo cielo y la nueva tierra. Las profecías no pretenden principalmente proporcionar un mapa geopolítico del futuro, sino fortalecer la convicción de que Dios tiene el control de la historia, asegurando la victoria final sobre el mal. Aunque las teorías que vinculan a Estados Unidos con la profecía bíblica son populares, especialmente en contextos futuristas y dispensacionalistas, es fundamental recordar que la historia humana avanza hacia su consumación final en Cristo, no en una nación o imperio terrenal. Dios es soberano sobre todas las naciones e imperios, y su providencia guiará los acontecimientos hasta que Cristo regrese. La perspectiva cristiana sobre la profecía bíblica. En resumen, la idea de que Estados Unidos está claramente predicho en la profecía bíblica no está respaldada por las Escrituras. Aunque Dios usa naciones e imperios para cumplir sus propósitos, la Biblia no señala a ningún país moderno como el epicentro de sus planes eternos. Lo que la Biblia nos enseña es que, independientemente de lo que suceda con las naciones, Cristo es el punto final de la historia, y es en el que debemos poner nuestra esperanza. El enfoque de la escatología bíblica no es un análisis político o geopolítico del mundo moderno, sino más bien la certeza de que el reino de Dios se establecerá plena y eternamente con el regreso de Cristo. Por lo tanto, en lugar de perderse en teorías especulativas sobre el papel de las naciones en la profecía, la Iglesia debe centrar sus esfuerzos en proclamar el Evangelio y vivir la ética del reino de Dios, esperando confiadamente el regreso del Rey.